Saludos. Tema 2.2. El sistema nervioso central. Clase de Psicología 1, segundo parcial, semana 8 del 9 al 13 de noviembre de 2020. La organización del sistema nervioso central. El sistema nervioso central incluye al encéfalo y a la médula espinal, que en conjunto contienen más del 90% de las neuronas del cuerpo. Y el objetivo de aprendizaje es identificar las partes del encéfalo y su función. En este tema nos centraremos solamente en el sistema nervioso central. 2.2.1 El encéfalo. El encéfalo humano es el producto de millones de años de evolución durante los cuales ha aumentado su tamaño y complejidad. A medida que se agregaban nuevas y más complejas estructuras, las anteriores se conservaban. Una forma de entender al encéfalo es examinándolo mediante 3 capas que evolucionaron en diferentes etapas. La primera, el núcleo central primitivo, la segunda, el sistema límbico y la tercera, los hemisferios cerebrales o neocórtex, que se ocupan de los procesos mentales superiores como la solución de problemas y el lenguaje. Usaremos esas 3 divisiones básicas para describir las partes del encéfalo, lo que hacen y cómo interactúan para influir en nuestra conducta. Entonces, quedamos que el encéfalo se divide en 3 capas evolutivas. La primera, núcleo central primitivo. La segunda, el sistema límbico. Y la tercera, el neocórtex o los hemisferios cerebrales. Pasamos con la primera capa, el núcleo central. Núcleo central. La médula espinal se convierte en el metencéfalo en el punto en que entra al cráneo. El metencéfalo es el área que contiene al bulbo raquídeo, puente y el cerebelo. Se cree que debe haber sido la primera parte del encéfalo que evolucionó. La parte del metencéfalo más cercana a la médula espinal es el bulbo raquídeo, el cual controla funciones corporales como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Cerca del bulbo raquídeo se encuentra el puente, que produce sustancias químicas que ayudan a mantener nuestro ciclo de sueño y vigilia. Tanto el bulbo raquídeo como el puente transmiten mensajes a las áreas superiores del encéfalo. Otra estructura del núcleo central es el cerebelo, localizado en la parte posterior y llamado en ocasiones el pequeño cerebro. Tradicionalmente, se ha pensado que el cerebelo es responsable de nuestro sentido de equilibrio y de la coordinación de las acciones del cuerpo para asegurar que los movimientos se combinen en secuencias eficientes. El daño cerebelar causa problemas graves del movimiento, como sacudidas y tropezones. Otra estructura del núcleo central es el tálamo.
El tálamo es descrito a menudo como una estación repartidora. Casi toda la información sensorial pasa por el tálamo en su camino a los niveles superiores. Ahí se traduce y se encamina a la ubicación apropiada. Y el hipotálamo ejerce una enorme influencia en muchos tipos de motivación. Partes del hipotálamo rigen el hambre, la sed, la pulsión sexual y la temperatura corporal, y están directamente involucrados en conductas emocionales como la experiencia de rabia, terror o placer. Pregunta de retroalimentación. En la evidencia de Classroom yo les pedí que subieran la captura de pantalla en donde aparezca su nombre para el video. Pero bueno, esta pregunta de retroalimentación también la escriben en los comentarios privados. Escriben 1 y ya sea respuesta A, B, C o D. Y bueno, esta me va a ayudar a saber quién sí vio todo el video y quién no lo vio completo. Entonces en los comentarios privados escriben 1 y la que consideren su respuesta. La pregunta dice: Susan tiene una enfermedad degenerativa que le hace perder el equilibrio con facilidad y moverse de una forma espasmódica y descoordinada. No puede beber de un vaso sin derramar el contenido, ni tocarse los dedos de los pies sin caerse. Es probable que la enfermedad esté afectando su... Y bueno, eligen la respuesta y en el comentario privado lo escriben 1A, 1B, 1C o 1D, el que ustedes consideren. La segunda capa del encéfalo es el sistema límbico. Son estructuras indirectamente conectadas que se localizan entre el núcleo central y los hemisferios cerebrales, o sea que están en medio. Solo se encuentran completamente desarrolladas en los mamíferos, y este sistema participa principalmente en la regulación de conductas que tienen que ver con la motivación y la emoción. Dos estructuras de las más importantes que conforman el sistema límbico es el hipocampo y la amígdala. El hipocampo desempeña un papel esencial en la formación de nuevos recuerdos. La gente con daño serio en esta zona puede recordar nombres, rostros y eventos registrados en la memoria antes de sufrir la lesión, pero no puede recordar nada nuevo. La amígdala participa en la regulación de las emociones y el establecimiento de recuerdos emocionales, en particular los que se relacionan con el temor y la autopreservación. En un caso, una mujer cuya amígdala fue destruida por una enfermedad en su niñez informaba que nunca había sentido miedo, ni siquiera al ser amenazada con un cuchillo o un arma de fuego. La tercera capa del encéfalo es el neocórtex o hemisferios cerebrales, y la conforma principalmente el cerebro. El cerebro es una protuberancia que rodea al núcleo central. Se divide en dos hemisferios. Es en lo que la mayoría de la gente piensa
cuando se habla del encéfalo. El cerebro procesa el pensamiento, la visión, el lenguaje, la memoria y las emociones. Es la parte del sistema nervioso de evolución más reciente y su desarrollo es mucho mayor en seres humanos que en otros animales. La superficie del cerebro es una capa delgada de materia gris, células no mielinizadas, llamada corteza cerebral. Para poder ser contenida en el cráneo, la corteza cerebral de los humanos desarrolla pliegues intrincados llamados circunvoluciones, los cuales forman en cada persona un patrón tan único como una huella digital. Estas como curvaturas que se ven son las circunvoluciones. Evolucionó así, se acomodó así el cerebro para ocupar mayor volumen en un espacio tan pequeño. Una serie de marcas en la corteza cerebral nos permite identificar distintas áreas, cada una con diferentes funciones. La primera es una hendidura profunda que divide al encéfalo en dos hemisferios, derecho e izquierdo. Cada uno de esos hemisferios puede dividirse en 4 lóbulos. Cada lóbulo está especializado en distintas funciones. El primero de estos lóbulos es el lóbulo frontal, localizado justo detrás de la frente. Representa aproximadamente la mitad del volumen del cerebro humano. Recibe y coordina mensajes de los otros 3 lóbulos del cerebro. Funge como un centro de control ejecutivo. El área sobre la superficie del lóbulo frontal, conocida como corteza motora primaria, desempeña un papel clave en la acción voluntaria. El lóbulo frontal también parece desempeñar una función importante en las conductas que asociamos con la personalidad, como lo son la motivación, la persistencia, las respuestas emocionales, el carácter e incluso la toma de decisiones morales. Un famoso caso es el del personaje Phineas Cage. Hasta hace poco tiempo, nuestro conocimiento de los lóbulos frontales se basaba en la investigación con animales cuyos lóbulos muestran relativamente poco desarrollo y en estudios de casos raros de personas con daños en el lóbulo frontal. En 1848 se informó de un renombrado caso relacionado con un extraño accidente. Phineas Cage, capataz de una cuadrilla de construcción del ferrocarril, cometió un error mientras usaba explosivos. La explosión hizo volar un apisonador de acero de 1.2 metros de largo y más de 2.5 centímetros de grueso, que entró por su mejilla y atravesó la parte superior de su cabeza, produciendo un daño severo en los lóbulos frontales. Para sorpresa de todos los que atestiguaron el accidente, Cage permaneció consciente. Caminó parte del camino hasta el médico y sufrió pocas secuelas físicas. Sin embargo, padeció los cambios psicológicos permanentes que incluían la dificultad para razonar y tomar decisiones, así como problemas para controlar sus emociones. Esos cambios fueron tan radicales que, en opinión de sus amigos, ya no era el mismo hombre. Un siglo después,
La mayoría de los neurocientíficos coincide en que el cambio de personalidad, en especial la pérdida de motivación y la capacidad para concentrarse, es el resultado principal del daño del lóbulo frontal. Seguimos con la tercera capa del encéfalo, ahora con el lóbulo occipital. Localizado en la parte posterior de los hemisferios cerebrales, recibe y procesa información visual. El daño al lóbulo occipital puede producir ceguera o alucinaciones visuales. Lóbulo parietal. Ocupa la mitad superior y posterior de cada hemisferio. Recibe información sensorial de todo el cuerpo, de los receptores sensoriales en la piel, los músculos, las articulaciones, los órganos internos y las papilas gustativas. Los mensajes de esos receptores sensoriales se registran en la corteza somatosensorial primaria. Lóbulo temporal. Localizado más o menos detrás de las sienes, desempeña un papel importante en tareas visuales complejas, como el reconocimiento de rostros y la interpretación de las emociones faciales en otras personas. Recibe y procesa información de los oídos, contribuye al balance y el equilibrio. La capacidad para entender el lenguaje se concentra principalmente en la parte posterior de los lóbulos temporales, aunque cierta comprensión del lenguaje puede ocurrir también en los lóbulos parietal y frontal. Esto es un ejemplo de plasticidad cerebral. En este caso, en el lenguaje no solo influye un lóbulo, influyen 3 o 4. Y para finalizar, una pregunta de retroalimentación. Igual envían su respuesta en los comentarios privados. Después de una lesión en la cabeza, una persona informa que no puede ver. Aunque sus ojos no fueron lastimados, un médico sospecharía de una lesión en el lóbulo A frontal, B occipital, C parietal, D temporal. Bueno, la recomendación es que vayan haciendo apuntes de todos los temas en un mismo cuaderno. Psicología 1 es todo el semestre y el próximo semestre es Psicología 2, para que vayan guardando sus apuntes. Igual, cualquier duda me escriben directamente, ya sea en los comentarios o por WhatsApp, para los que son de la prepa.